más o menos un poco por encima de cómo se hacen los vinos, cómo es el mundo de los vinos, las variedades de uva que hay, cómo es la fermentación, cómo es el proceso, más o menos. Variedades, aproximadamente, en el mundo hay unas 10.000 variedades de uva, o sea que parece que nada más que son las blancas y tintas y hay de 3 o 4 variedades, hay por lo menos 10.000 variedades. Las más comunes en España, la Tempranillo, Cabernet Sauvignon, en fin, blancas y tintas. Está en la zona nuestra la predominante, la tinta es la Tempranillo, y en la zona en las blancas, la Cayetana y la Pardina. Son las más generales. Después se han ido incorporando otras variedades. Sauvignon Blanc, Macabeo, en fin, se han incorporado un montón de variedades según ha ido la demanda de los gustos de la gente, porque los gustos van cambiando. No es lo mismo hace 30 años que el vino se bebía, era vino a granel, después ya cuando empezaba a elaborarse vinos de más calidad, vinos ya filtrados, vinos con otras características, que ya no son lo que se bebía antes, que iba, como hemos estado hablando antes, a las tabernas y cogía y decía, bueno, pues vamos a echar medio litro, echa un coguto, y se bebían lo que vino peleón. El vino peleón de antes. Sin embargo, ahora está el proceso de cómo es en la bodega. Vosotros habéis visto todo, que se va al campo, se coge la uva, se lleva a la bodega. Antiguamente se molía todo tal y como venía y se ponía en una prensa, se prensaba y ese caldo se echaba a un depósito y ahí fermentaba. Ahora se despalilla primero, quiere decir que se le quita el raspón, se le quita lo que es la parte de leñosa, la parte que no, porque eso lo que le daba al vino era mucha acidez, eso no le daba ninguna, eso es lo que daba acidez. Entonces se despalilla, hay máquina que es despalilladora, o sea, entra la uva y sale por un lado el grano y por el otro sale la suciedad, lo que son los raspones, esto. Una vez que ya está hecho así, pasa a la misma máquina, aparte de eso la muele, la tritura. Y una vez que la tritura, a través de unos sinfines pasa a unas prensas. Antiguamente las prensas eran incluso yo las he conocido en la bodega nuestra, manuales. O sea que tú le tenías que dar con la mano para que fuera bajando la prensa y apretara la uva y por debajo salía el caldo y así. Ahora hay otro tipo de prensa. Bueno, después se modernizó y había unas máquinas que llamaban continuas, que era, entraba la uva por un sitio, apretaba, hacía un tapón, no sé si lo habéis visto, hacía un tapón y apretaba mucho, entonces salía el caldo por otro lado y ya está. Y ahora no, ahora hay otro tipo de prensa que son neumáticas. Quiere decir que entra la uva y a través de unas cámaras de aire va presionando la uva contra las paredes, pero con mucho cuidado de no apretarlas demasiado para que no salga, no se rompan los huesos, no se rompa eso, y entonces sale el caldo mucho más limpio y fermenta mucho mejor. Hay muchos sitios que lo que hacen con el caldo una vez que sale, lo desfangan. Desfanga quiere decir, lo dejan reposar un día por ahí antes que empiece a fermentar, los pozos se van abajo y ese caldo lo vuelven a pasar a otro depósito y ya fermenta más limpio. Ya fermenta en... Eso estamos hablando de la blanca. La blanca es solo el caldo lo que echan en esto. Bueno, una característica de la uva, que no sé si lo sabéis, que las tintas dan el caldo blanco. O sea, que la uva tinta, tú estrujas un racimo de uva tinta y te da el caldo blanco. O sea que hay vinos que los venden blancos de uvas tintas. Ahí en Viña Puebla, por ejemplo, tienen una que es Maná, una marca, que es vino blanco de uva tinta. La única variedad que da el caldo tinto es la garnacha tinta, la garnacha tintorera. Hay dos garnachas, la garnacha común y la garnacha tintorera. Bueno, pues la garnacha tintorera es la única que da el caldo oscuro. El resto de uvas tintas da el caldo blanco. ¿Qué pasa? Que una vez que da el caldo blanco, ahora pasamos a la tinta. Lo mismo proceso que la blanca, pero en vez de echar solo el caldo en los depósitos, se echa el caldo con la cáscara, con la uva. Se mezcla todo. Y el tanino que tiene la cáscara tinta es el que le da el color al vino. Una vez que fermenta con eso, el que le da, entonces a los 4 o 5 días o 6, ya sí se le quita la cáscara. Pero ya deja el color en el vino. ¿Cuál es el proceso porque los rosados, por ejemplo, el rosado bien hecho, lo que pasa es que últimamente no sé cómo lo que hacen es, ahora últimamente lo que hacen es que mezclan tinto con blanco, que yo creo que está hasta autorizado.
Pero el rosado auténtico es, en vez de estar los 4 o 5 días para que le dé todo el color a la uva, es quitar la cáscara al día siguiente. Entonces le deja el tono ese rosado. No lo deja con... No lo pone ni tinto ni es blanco. Por eso es el proceso ese. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que ya está ahí, como os decía, eso empieza a fermentar. Solo porque la cáscara de la uva tiene unas levaduras que naturales, o sea que no tienes que echarle ni levadura, para que fermente no tienes que echarle nada. Una vez que lo tienes en el depósito, eso solo al día siguiente por ahí empieza a coger temperatura y empieza a fermentar, empieza a cocer. Además, si lo ves, parece que son borbotones y todo. Sí, sí. Yo aquí cuando lo hemos hecho, tú lo miras y parece que son borbotones. Bueno, pues una vez que ya está cociendo esto y demás, en la uva blanca no hay que hacerle nada. En la uva blanca se queda tal y como está hasta que ya empieza a bajar. ¿Y qué hace la fermentación? Los azúcares que tiene la uva, a través de las levaduras se comen el azúcar y producen alcohol. Entonces pasa de ese azúcar hacia el alcohol. O sea, el mismo proceso, las levaduras lo que hace que pase el azúcar de la uva al alcohol. Una vez que ya está hecho alcohol, depende de la concentración de azúcar que tenga la uva. Por eso hay vinos de 12 grados, 13 grados, 11 grados. Depende de la concentración, así es de alcohol luego el vino. Esa es la primera fermentación, que es la alcohólica. Entonces, eso tiene unos ácidos. Tiene ácido málico. Dentro de la composición del vino, de la uva, hay un ácido que es el ácido málico. Cuando antiguamente decían, la primera fermentación, en una semana está el vino fermentado, o sea, ya está fermentado y ya tiene el alcohol suyo. ¿Qué pasa? Que una vez que ya ha pasado eso, las levaduras se han muerto, se han ido abajo. No sé si habéis visto los barros que le decían aquí, los fangos, las lías. No sé si habéis escuchado vino en lía o no sé si lo habéis escuchado alguna vez. Entonces, bueno, ese resto que sobra es el que, por ejemplo, se llevan ahí a la zona esa... Que tiene alcohol también y lo limpian. Bueno, de la uva es igual que del cerdo, no se tira nada. De los santos, que es donde hacen el otro alcohol. Pero esa es la cáscara. La cáscara y la pipa. Verá, es que la uva, mira, el primer proceso es ese. Una vez que decanta, quedan lo que son los barros que le decíamos aquí, que son las lías, quedan decantadas. Bueno, eso es como tú has dicho, una vez que ya hacen el trasiego, se le decía en las bodegas, que es quitarlo del contacto con las lías, el vino va aclarando y las lías, esas se destilan, no en alambique, en columnas de esto, porque eso tiene alcohol. Claro. Entonces lo mezclan con agua, tiene menos alcohol que eso, lo mezclan con agua y eso sale alcohol. El alcohol vínico que habéis visto que para encabezar los coñac antiguamente... Aquí en Villafranca había 3 alcoholeras y había una fábrica en Gerona que de aquí en Villafranca, en Vinícola del Oeste, que lo conocí, sí. Había una planta que era para hacer el ácido tartárico, que el ácido tartárico así por encima, como sale, metes las lías estas en unos depósitos, le metes ácido sulfúrico y cal, reacciona. Eso reacciona y es lo que hace que separe el ácido tartárico del resto de las lías. Eso, como estaba húmedo, estaba mojado, había una centrifugadora, que eran como media casa de estas, que entraba líquido y centrifugando secaba ese producto. Y una vez que lo secaba, pasaba a un secadero, y una vez que estaba en el secadero, ya salía y se envasaba. Iban a Gerona, que había una fábrica donde procesaban ese tartárico, porque no era puro, entonces ellos tendrían que hacerle otro proceso para ya ser el ácido tartárico puro. Queremos que nos cuentes para Radio Villafranca
Y para los medios de comunicación de Villafranca, pues ¿cómo ha sido tu extensa formación para llegar hasta aquí? Pues extensa formación desde que nací prácticamente, porque nosotros, mi familia, ha tenido bodegas de toda la vida. Entonces nosotros, igual que toda mi familia, somos aficionados al mundo de los vinos. Lo mismo mis hermanos, mi hermana, como mis sobrinos. También lo van viviendo y entonces cuando uno lo vive desde chico, pues no hace falta que te digan nada. Y si encima te gusta, pues procura documentarte, tener experiencia, visitar bodegas, hablar con gente que hace lo mismo que tú y te explica cómo los sistemas que tiene cada uno de hacerlo. En fin, que se va aprendiendo con los años. Y si te va gustando y eres un apasionado del mundo pues entonces mucho más todavía. Vas siempre procurando cuando vas a algún lado, pues a ver qué variedades de uvas hay por esta zona, qué vinos son los que hacen, o qué licores, o... Entonces, por eso te digo, nosotros tenemos, bueno, aquí mismo donde estamos hay vino del año 1957, que es ese que está ahí, que es el primer año que hizo mi padre vino en la bodega, y entonces llenó una garrafa para cada hijo para cuando se casara. O sea que nos dio una garrafa, cuando nos casamos nos dio una garrafa. Ya solo me quedan esas 3 botellas, porque tú sabes que con el tiempo va pasando y lo que queda son esas tres botellas. Ahora mismo nos dices que sigues haciendo licores, pero ya como para consumo propio, para regalar a amigos y familiares. Sí, igual en las reuniones, en fin, cuando hay así, lo hago para eso. Lo hago yo y parte de mi familia también lo hace. Mi sobrino también es aficionado, también tiene alambique, todo porque lo han ido viviendo durante su vida. ¿Pero de manera profesional? No, profesional ninguno estamos en esto. Somos todos amateurs, somos todos porque nos gusta. Lo hacemos porque nos gusta. Sí. Bueno, ¿y este grupo cómo ha surgido esta idea de hacer el taller pues, que les enseñes lo que tú sabes? Porque hablándolo en otros talleres que hemos hecho, dijimos, bueno, como hay que hacer de todo, lo hemos hecho de manualidades, que Víctor es aficionado a las manualidades, hemos hecho de música, que Manolo es el músico experto aquí, hemos hecho de todo. Y surgió la idea de decir, bueno, pues como yo tengo más o menos un sitio que medio está adecuado, pues vamos a hacer uno de vino, que siempre hay alguna duda, alguna cosa que tú no conozcas, que te gusta que te lo expliquen. O sea, que al final cada uno vais enseñando lo que sabéis al resto. Claro, vamos enseñando, vamos aportando, que es lo que más o menos la experiencia que tenemos.